Vamos, iglesia, si usted tiene miedo de que Dios no le va a bendecir, Dios le va a bendecir y se lo doy por firmado. Tarde o temprano Dios le va a empezar a bendecir. Pero que lo que salga a la luz sea algo sincero, sea algo puro, sea algo conforme al propósito de Dios que tiene sobre su vida. En la oscuridad de la noche había unas luces que rompían la oscuridad y bailaban en la noche sin miedo a la oscuridad densa que sucumbía en ese lugar. Y era la luz de las luciérnagas. Y el libro del apóstol Santiago capítulo 2 versículo 26 nos dice que la fe sin obras es muerta. Y lo relacionaba con las luciérnagas, porque con tal cual las luciérnagas, así también debe ser el creyente. El creyente debe resplandecer en medio de la oscuridad. Amén. ¿Cómo resplandece el creyente en medio de la oscuridad? Es por su fe, por su testimonio. Hay muchas religiones, hay muchas filosofías, hay muchas corrientes de pensamiento el día de hoy en el mundo entero. Y todos dicen, esta es la solución, aquí hay salvación, esta es la verdad y esta también es la verdad. Aquí hacen milagros, aquí hacen también milagros, acá profecía, allá también hay profecía. Otros dicen, no, yo soy gnóstico y sigo la religión de Nostradamus porque todas las profecías de Nostradamus se han cumplido, y etcétera. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra del Señor que distingue al verdadero creyente? Y el verdadero creyente en Cristo Jesús se distingue por dos cosas en específico: una fe activa y el amor de Dios en sus vidas. Y el amor de Dios es algo que se evidencia por la fe, porque Cristo Jesús vino a nuestros corazones, y el acto de que Cristo vino a nuestras vidas provoca como consecuencia una actitud de amor, de fe y de acción. En el capítulo 7 de Lucas les había enseñado ya sobre 4 etapas de la fe. La primera empieza hablando sobre una fe extraordinaria, donde el centurión dice simplemente: Jesús, da la palabra, porque sé que mi siervo será sano. Da la palabra. Y luego a continuación es donde Dios crea fe, donde la mujer tiene a su hijo muerto y Jesús, nadie lo conoce, y Jesús viene y hace un milagro por su palabra y crea fe. Luego continúa con la porción de Juan el Bautista, donde es una fe que está muriendo, donde Juan el Bautista le dice: Señor, ¿eres tú el que debe venir o esperaremos a otro? Y era Juan el Bautista. Y Jesús mismo dijo que no va a haber ningún otro profeta en la tierra como lo fue Juan el Bautista. Pero él llegó un momento a perder la fe. Y continúa hablando del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, donde Jesús entra al hogar de Simón el fariseo, y en el hogar de Simón irrumpe la reunión una mujer pecadora, y ella vuelta actúa en una fe naciente. Ahora vamos al capítulo 8, y en el capítulo 8 empieza hablando sobre mujeres que sirven a Jesús. Y las mujeres que sirven a Jesús demuestran que fe no es solo recibir, sino que fe es dar. Fe es dar. Diga conmigo: fe es dar. Luego pasa la porción de la parábola del buen sembrador, del sembrador. Y en la parábola del sembrador menciona 4 condiciones con las que se puede recibir la palabra de Dios. Y ojo, que también Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Y cuál fue la clave para que Marta pudiera ver la gloria de Dios? Creer. Y hoy es importante que la iglesia empiece a activar la fe, a despertar su fe, a caminar con fe, a vivir con fe, porque es la única clave para que la iglesia el día de hoy vea la gloria de Dios, pueda ver la gloria de Dios. Voy nuevamente a la porción de la parábola del buen sembrador, del sembrador.
y menciona que hay 4 condiciones con las que se puede recibir la palabra. La primera es la semilla que cae junto al camino, donde nos enseña que fe tiene que ver con apropiarse de la palabra de Dios. Habíamos antes aprendido, o siempre hemos sido enseñados, que la semilla que cae junto al camino tiene que ver con los que están con un pie en el mundo y otro pie en los caminos del Señor. Pero en el contexto de lo que está aquí hablando el Evangelio según San Lucas, habla sobre la fe. ¿Y qué es lo que quita la palabra de fe, la palabra de vida del oyente? ¿Qué es lo que quita y arranca la semilla de nuestras vidas, como lo hacía en las aves del cielo en esta porción de la parábola? Lo que hace es cuando escuchamos la palabra de Dios y al salir de aquí razonamos la palabra. ¿Sí está conmigo? Razonamos la palabra, y cuando el creyente, cuando las personas razonan la palabra de Dios, le quitan el poder y la autoridad a la palabra. Porque la palabra de Dios es para creerla. Para creerla. Y la primera condición que nos enseña aquí es la fe. Fe es apropiarse de la palabra. Y hoy espero que usted se apropie de la palabra del Señor, para que su fe no sea como la que cayó junto al camino, donde las aves del cielo le robaron la semilla. La segunda condición en la que se puede recibir la palabra, según nos enseña esta parábola del sembrador, es aquella semilla que cae entre las piedras, y menciona que cayó entre las piedras, pero no tuvo profundidad por las piedras para echar raíces. Es decir, entonces, acerca de qué está refiriéndose esta parte de la parábola, está hablando de creyentes que no quieren comprometerse. Y nos enseña aquí entonces el tercer principio: fe es compromiso. Fe es compromiso. El comprometerse con la obra de Dios es un acto consecutivo a la fe, por la gratitud de la salvación que hemos recibido. Amén. Eso es la fe. Fe es compromiso. Muchos no quieren comprometerse con la obra de Dios, muchos no quieren comprometerse con algún ministerio en la iglesia. Y escuchen, no todos cantan, no todos tocan un instrumento, pero usted para algo es bueno. Amén. Y usted no tiene que decir: pastor, en algo he de servir. Usted tiene que acercarse y decir: pastor, yo para esto soy bueno, yo esto sé hacer. Hubo un congreso de damas y un hermano dijo: pastora, cuente conmigo para cocinar, yo sé cocinar. Y eso es servir a Dios, eso es comprometerse con la obra de Dios. Y cocinó y sirvió para las hermanas. Amén. Mejor que las mujeres cocinó. No, cocinó bien. Y hay hermanas que cocinan también muy bien. Pero fe es comprometerse. Continúa aquí en la parábola del sembrador, y la tercera condición es aquella semilla que cae entre los espinos. Y dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, que creció junto la buena semilla con los espinos, pero llegó un momento en donde los espinos ahogaron la palabra. ¿Y qué son los espinos? Los espinos son los afanes. Y a veces entendemos mal el para qué es la palabra de Dios, y creemos que la palabra de Dios es para concedernos todos nuestros deseos, como la lamparita mágica de Dios, para concedernos nuestros caprichos. Y a veces venimos a la iglesia con el afán de tener el mejor celular, creemos en Dios con el afán de tener el mejor carro, la pareja soñada, el mejor empleo, la mejor profesión, la casa ideal, etc. Y obviamos, no entendemos el para qué es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, escuche, es para que seamos salvos. La palabra de Dios es para que tengamos poder y autoridad sobre el enemigo. La palabra de Dios es para apropiarnos de las promesas de Dios que están aquí escritas. Y eso es totalmente distinto a creer que Dios nos cumplirá nuestros caprichos, todo lo que no se nos antoje. Es totalmente distinto, porque el Señor quiere bendecirnos conforme a su propósito para su gloria. Amén.
Y el cuarto punto que estamos aquí aprendiendo en el Evangelio según San Lucas capítulo 8 es que fe es entender el para qué es la palabra. Fe es entender el para qué es la palabra. Cuando usted vaya por la calle y vea a alguien enfermo mendigando, usted debe entender el para qué es la palabra. Y la palabra de Dios usted le da autoridad para decir al enfermo, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. En el nombre de Cristo Jesús declaro palabra de sanidad sobre tu enfermedad. En su casa, cuando alguien esté enfermo, cuando alguien esté con COVID, usted no salga huyendo, ¡ay, auxilio! No, sino que usted ahí actúe con fe y la autoridad que la palabra de Dios ha puesto sobre sus vidas. Fe es entender el para qué de la palabra. Y repito, ¿para qué es la palabra de Dios sobre nosotros? Para que seamos salvos, para que tengamos poder y autoridad y para apropiarnos de las promesas que están escritas aquí en este libro, que se llama Biblia. El último escenario de la parábola del sembrador menciona que cayó en buena tierra y produjo fruto al 100%. Y yo estoy muy seguro que usted quiere que se produzca eso en su vida, que todo lo que haga produzca fruto al 100%. Si usted vende un limón, pues eso le produzca fruto al 100%. Si usted siembra una semilla, esa semilla produzca fruto al 100%. Yo creo que todo en su vida usted quiere que produzca fruto, no que les vaya en contra. Si pone un negocio, yo creo que usted quiere que ese negocio le produzca fruto. Si emprende algo, yo no creo que usted, si emprende en alguna situación, en alguna artesanía, por decirlo así, no creo que usted quiera que eso le vaya para pérdida, para merma, sino que yo creo que usted espera que en lo que usted emprenda, la bendición del Señor caiga sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estoy muy seguro que usted quiere hacer eso. Pero ¿cuál es el resultado de ser una buena tierra? Y el resultado de ser una buena tierra es que la fe es para dar fruto. Amén. Y no solamente dice eso la palabra del Señor en el versículo 15 del Evangelio según San Lucas capítulo 8, sino que también dice con perseverancia. Con perseverancia. Y fe es dar fruto con perseverancia. Ese es el quinto punto. Fe es dar fruto con perseverancia. Tiene que ver con escuchar con fe la palabra de Dios. Tiene que ver también con dar fruto. Y tiene que ver con que si no produce fruto a la primera, tengo que perseverar porque tengo fe en el que me llamó, que es fiel para lo que Él se comprometió conmigo. Mire, aquí tiene su Biblia a la mano, por favor, mírala, tómela, levántela, por favor. Si tiene su Biblia en su celular, pues vaya a contenido y vea todos los libros. Y en todos esos libros hay palabras en las que Dios se ha comprometido con nosotros, siempre y cuando nosotros le creamos a Él. Y esa es la clave, creerle al Señor. Creerle al Señor y perseverar en creer. Tenemos que creerle. Más adelante en el Evangelio según San Lucas, después de la parábola del sembrador, habla sobre lo que no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Todo lo que está escondido algún día saldrá a la luz. Y a veces relacionamos eso con los pecados ocultos. El Señor va a sacar a la luz tus pecados ocultos. Y no, sigue hablando aquí sobre la fe. Sigue hablando sobre la fe. Es decir, puedes decir que tienes una gran fe, pero tus actos, tus frutos, lo que haces en secreto, cómo tú crees, tiene que evidenciarse. Y si no se evidencia nada, pues eso es lo oculto que va a ser manifestado, tu poca fe. Y esto nos habla que fe es creer que va a producir. Anótelo, fe es creer que va a producir. Jesús aquí está desafiando a la iglesia y muchos pensamos que está hablando sobre los pecados, pero aquí está hablando sobre los actos de fe. Actos
actos de fe. Y muchos tienen miedo de empezar a estudiar una carrera universitaria porque dicen, ay, de repente no la puedo acabar. Y eso no es acto de fe, es todo lo contrario. Un acto de fe es decir, ay, estoy oxidado en el estudio, tal vez no tengo los recursos, pero voy a empezar a estudiar porque ese es mi acto de fe, porque el Señor se ha comprometido conmigo de suplirme todo lo que me haga falta. Acto de fe es decir, voy a emprender, voy a abrir un negocio porque creo que el Señor me va a bendecir y me va a respaldar. Pero muchos dicen, ay, pero si lo abro y pierdo todo lo que tengo, eso no es fe. Y el Señor quiere que actuemos, demos actos de fe. Demos actos de fe. Tengamos actos de fe. Si dudas de la palabra de Dios fuera de la iglesia, si cuando estás aquí en la iglesia dices un fuerte amén y te emocionas y lloras, dices, pastor, ore por mí, únjame con el aceite, por favor. Pero usted sale de la iglesia y duda de la palabra, de nada te sirve. Fe es creer que va a producir. Fe es creer que va a producir. Pero que lo que salga a la luz de nuestras vidas sean actos de fe genuinos, de buen corazón. Que nuestros propósitos de fe sean puros conforme a la palabra del Señor. Amén. Si usted me dice, pastor, ore por mí porque quiero casarme con ella, pero resulta que ella ya tiene marido, entonces yo no voy a orar por el adulterio. Si usted me dice, pastor, ore por mi hermano que esta semana tiene audiencia en el juzgado, ¿y qué pasó? Es que le encontraron vendiendo droga. Yo voy a orar para que se arrepienta. Amén. Pastor, ore por mí para que el Señor me bendiga. Pero si usted es un político corrupto, pues no voy a orar por eso. Que nuestros propósitos, nuestros actos sean puros. Pero si usted me dice, pastor, ore por mí, que yo quiero ir esta semana al hospital a orar por los enfermos y predicarles y evangelizarlos, pues obvio, claro que sí, hasta me unen en ayuno y oración. Si usted me dice, pastor, ore por mí, que quiero empezar un negocio, empezar un pequeño negocio en la casa, pues claro que sí, voy a orar por usted. Y estoy seguro que el Señor le va a bendecir. Si usted me dice, pastor, ore por mí, que quiero empezar a estudiar para tener un mejor futuro, claro que voy a orar por usted, porque el Señor nos quiere desafiar a hacer algo más. El Señor quiere que nos preparemos, nos capacitemos, seamos mejores y en medio de ello glorifiquemos su nombre. ¿Sabe qué? Usted tal vez es un vendedor y en su profesión usted permítase ser usado por el Señor. Yo no sé a qué se dedica usted, tal vez es un ingeniero y usted en su profesión glorifique a Dios. Dios le va a bendecir. Empieza a hacer las cosas con honestidad. Empieza a hacer las cosas dando testimonio fuera de la iglesia, afuera. Y si usted piensa, es que así no saco ganancia, está equivocado. Eso es no creer en la palabra de Dios, eso es dudar de la palabra del Señor. Créale al Señor que mientras usted mejor actúe, mientras usted mejor testimonio brinde, mientras mejor profesional, honesto sea, más el Señor le va a bendecir. Y esos son actos de fe, eso es lo que va a salir a la luz. Eso es lo que va a demostrar quién es usted. Vamos, iglesia, si usted tiene miedo de que Dios no le va a bendecir, Dios le va a bendecir y se lo doy por firmado. Tarde o temprano Dios le va a empezar a bendecir. Pero que lo que salga a la luz sea algo sincero, sea algo puro, sea algo conforme al propósito de Dios que tiene sobre su vida. Amén. Todo tiene que ver con la fe. Y aquí el siguiente punto es que hay que recibir la palabra con fe. Hoy Dios les está hablando y lo que Dios les está hablando tienen que empezar a recibirlo con fe, creyendo lo que el Señor les está diciendo. Nuevamente, si no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si recibes la palabra de Dios con fe, vas a alcanzar lo que tú esperas.
Pero si no recibes con fe, aún lo poco que tienes lo vas a perder. Y eso está escrito aquí, en el versículo 18. Aún lo poco que tienes, Dios te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque no recibes la palabra de Dios con fe. Yo quiero que usted, iglesia, active su fe. Y fe es creerle al Señor más allá de nuestros sentimientos, más allá de nuestras percepciones, más allá de nuestro entendimiento. Eso es fe, es creer que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Tal vez el día de hoy andas en una bicicleta rota, pero el día de mañana el Señor te quiere bendecir. El día de hoy tal vez estás abrumado por tanta deuda, pero el Señor te está hablando el día de hoy y te está diciendo: yo te voy a bendecir, te voy a sacar del pozo de la desesperación, te voy a sacar de la crisis, te voy a quitar la vergüenza y te voy a revestir de corona de gloria. Y la iglesia tiene que creerlo. Reciba la palabra de Dios con fe. Diga conmigo, hagamos un ejercicio. Diga conmigo: yo lo veré. Yo disfrutaré. Yo lo recibo. Yo lo creo. En el nombre de Cristo Jesús. Esto es acerca de sus sueños. Esto es acerca de sus metas. Es acerca de sus oraciones. Es acerca de sus suspiros. Y dice el Salmo 118, verso 8, que Dios escuche y conoce hasta nuestro más íntimo suspiro. Lo que usted anhela, lo que usted desea en su corazón, lo que usted sueña, lo que a veces ni siquiera lo podemos pronunciar en oraciones. El Señor lo conoce. Y es acerca de esto que el Señor quiere que usted active su fe. La promesa de Dios se va a cumplir sobre nuestras vidas. Alguien dígame. Se va a cumplir. Yo no quiero que lo poco que tengo el Señor me lo quite. Yo no quiero que lo poco que he alcanzado a lograr el Señor me lo quite por no escuchar con fe y no creer a la palabra del Señor. Y hoy es tiempo que usted empiece a creer, se aferre de la palabra del Señor y la crea. El siguiente punto aquí en Lucas capítulo 8 habla sobre cuando la madre y los hermanos de Jesús se acercan a Él, y para mí es totalmente un desplante que Jesús les dice: sabes que no les conozco porque mi familia son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y a qué hacía referencia Jesús en ese momento? No es que le está despreciando a María, no es que le está despreciando a sus hermanos. No, lo que está queriendo enseñar Jesús es que la fe nos hace de la familia de Dios. ¿Cuántos quieren ser parte de la familia de Dios? ¿Cuántos quieren ser parte de la familia de Dios? La familia de Dios. ¿Y qué característica tiene la familia de Dios? Es que camina con fe. Nadie puede decirse que es parte de la familia de Dios si no tiene fe y la activa con obras. Nadie. Versículo 21, Jesús dijo: mi familia son los que tienen fe y la demuestran con obras. Dios quiere que usted sea parte de su familia. Hay algunos que son orgullosos por el apellido que llevan y dicen: no, yo soy apellido Rockefeller y mi abuelo fue el magnate millonario, multimillonario de todo el mundo, dueño de algunos países en Europa, de Estados Unidos. O no, yo soy de la familia, ¿cómo se llama el que fue expresidente de Estados Unidos, el Colorado? Yo soy hijo de Trump. Soy el hijo negrito de Trump. Y son orgullosos y llegan a algún lugar y dicen: buenos días, sírvame algo, por favor. A ver, ¿quién atiende aquí? Son orgullosos por la familia. Ahora usted tiene que ser orgulloso porque es de la familia de Dios. Y va a dar pasos con fe y va a decir: todo lo que yo haga prosperará. Usted tiene que empezar a decir: todo lo que yo emprenda prosperará. Yo soy un hombre próspero. Donde ponga mis manos fructificará. Donde yo ore habrá bendición. Yo soy bendecido del Señor porque soy de la familia de Dios. Y los que son de la familia de Dios son gente que caminan en fe.
Cualquiera pensaría que hasta ahí Jesús, en esta historia de Lucas capítulo 8, ya se le acabó la pila. Pero no, decide desafiar a sus discípulos, sus propios discípulos, y los sube a una barca, y en medio de la barca Jesús se acuesta y se pone a dormir, y se desata una tormenta en medio de alta mar. Y los discípulos se desesperan porque pensaban que iban a naufragar, y me imagino que por ahí Pedro, el más loco de los discípulos, se acerca y le sacude a Jesús: Jesús, despiértate, que nos hundimos. Y Pedro: Jesús, muévete. Y Jesús: espérate. Y les ve a todos los discípulos alocados. Y Jesús mueve la cabeza y les dice: hombres de poca fe, ¿qué les vengo enseñando en Lucas capítulo 7 y todo este transcurso de Lucas 8? La fe puesta en obras. Y Jesús, con su sola palabra, le dice al viento y a la mar: calla, y enmudece. Y cesó la tormenta. Y lo que nos enseña aquí es que la fe vence la tormenta. La fe vence la tormenta. Los discípulos olvidaron la fe. Olvidaron a quienes tenían en la barca. Pensaron que en medio de la tormenta lo que Jesús les había enseñado no aplicaba. Y ese es el problema, el desafío que ustedes van a tener en el transcurso de esta semana. Van a creer que en medio de la tormenta la fe, la palabra de Dios no va a aplicar, pero sí aplica. Los discípulos pensaban que el reprender demonios no aplicaba en medio de la tormenta. ¿A quién le reprendo? ¿A quién pongo manos? ¿A quién le hablo? ¿A quién le predico? Es agua, es viento. Pero Jesús les dice: hijitos, a las naturaleza también le tienen que hablar. Viento y mar, calla y enmudece. Y dice la palabra del Señor que hizo una gran bonanza. Se calmó totalmente, se abrieron los cielos, pudieron navegar tranquilamente, porque la fe vence la tormenta. La fe vence la tormenta. Ante el diagnóstico médico, la fe vence la tormenta. Ante un diagnóstico que diga que usted tiene cáncer, usted diga: yo soy sano por las llagas de Cristo. Ante un diagnóstico, ante el enemigo que le dice que tienes diabetes, usted diga: soy sano por las llagas de Cristo. Ante una crisis económica, la fe vence la tormenta. Mi Dios pues suplirá todo. Ante un problema en el hogar, pues diremos: mi casa y yo serviremos a Jehová. Iglesia, despierta tu fe. Despierta tu fe. Concluye el libro de Lucas enseñando la fe puesta en acción. Un hombre llamado Jairo manda a llamar a Jesús porque su hija está gravemente enferma. Y Jesús va, y la gente sabe que Jesús está en la ciudad y se agolpa a la gente porque ya tenían fe. Imagínense esa escena, ese escenario. La gente está rodeando a Jesús porque tenían fe y le proclaman, lo alaban. Pero en medio de lo que está Jesús caminando rumbo a la casa de Jairo, llega una mujer en secreto y toca el borde del manto de Jesús. Y Jesús se detiene y Jairo lo apura y le dice a Jesús: muévete. Y dice: no, tranquilo, tómalo con calma. Y Jesús se detiene y dice: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice: ves que la gente aquí te aprieta y preguntas quién te tocó. Y Jesús dice: no. Yo sentí que alguien me tocó con fe. Sentí que poder salió de mí. Y aquella mujer que estaba 12 años, escuche bien, 12 años con flujo de sangre, tenía un cáncer en su útero, 12 años sangrando. Esa mujer se vio descubierta y con temor dijo: yo fui la que te toqué. Y dice la palabra del Señor que al instante fue sana. Y eso es fe puesta en acción. Fe puesta en acción. Tal vez tienes una dificultad, no tengas duda de acercarte a Dios, porque el Señor te va a bendecir, te va a responder. Jesús llega a la casa de Jairo y la gente sale y dice: ella está muerta, ya no hay nada que hacer. Me imagino que Jairo no quiere ni verle a Jesús porque dice: te demoraste.
Podíamos haber llegado un poco antes, llegaste tarde. Y muchos piensan que ya es tarde para alguna situación, ya es tarde para algún negocio, ya es tarde para solucionar algún problema, ya es tarde para alguna situación. Pero Jesús dice, no es tarde, solo está dormido. Solo está dormido lo que el Señor quiere para ti. Está dormido tu llamado. Está dormido el milagro que tú esperas. Está esperando el momento. Está dormido la respuesta a tu oración. Está dormida la situación que tú estás viviendo y que el Señor quiere hacer en tu vida. Está dormido. Está esperando el momento que Jesús diga, hey, despierta. Está dormido tu ministerio. Está dormida la promesa de Dios en tu vida. Pero sabes que este día está aquí Jesús para decirte, hey, a ti te digo, levántate y anda. Está aquí el Señor Jesús, está aquí la presencia del Señor en esta iglesia para decirte, hey, a ti te digo, levántate. Jesús ve a la hija de Jairo y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña que estaba muerta resucitó. Jairo pensó que ya no aplicaba la fe para ese momento. Pero sabe que sí, la fe puesta en acción de Jesús resucita muertos. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy en el nombre de Cristo Jesús, llevaremos la fe desde nuestro corazón hasta nuestras bocas. Confesaremos palabras de fe. Hoy llevaremos la fe puesta en nuestro corazón y en nuestros oídos. La llevaremos a nuestras mentes. Empezaremos a pensar con fe. Llevaremos la fe a nuestras manos porque empezaremos a trabajar con fe. Lo llevaremos a nuestros pies también la fe porque caminaremos y transitaremos con fe. Llevaremos la fe también a nuestras billeteras porque el Señor suplirá. Llevaremos nuestra fe a nuestros empleos porque el Señor los bendecirá. Llevaremos nuestra fe a nuestros negocios porque el Señor los prosperará. Llevaremos nuestra fe a la vecindad porque ellos necesitan conocer de Dios también. ¿Qué circunstancia te inquieta? Dice el Señor. ¿Qué circunstancia te está inquietando el día de hoy? ¿Qué circunstancias te está inquietando? Ante ello, haz tu declaración de fe. ¿Qué afán? ¿Qué te parece imposible el día de hoy? ¿Qué te afana? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te roba la paz, el sueño? ¿Qué cosas son? Ante ello, pues, saca tu declaración de fe. Ante ello, proclama con vehemencia la palabra de fe. Proclama con vehemencia. Y vehemencia es, tal vez no tengo más fuerzas, pero voy a sacar mi último grito de guerra. Ante ello voy a sacar mis últimas fuerzas y creeré hasta el final. ¿Han visto las películas de Rocky? Las 20 y tantas películas de Rocky. Ya está, voy a usar una expresión mexicana, ya está bien madreado así. Ya no puede ni levantar las manos. Está peleando así como marioneta. Pero al último comienza a pelear con coraje, con vehemencia y empieza a lanzar los golpes. Y ahí es donde y hasta nosotros nos emocionamos viendo la película y se nos eriza la piel y vemos la pelea y nosotros también estamos sentados y movemos los brazos y vemos que Rocky le está ganando a Mario Baracus o al ruso gigante o a cualquier otro con el que esté peleando, y nosotros vemos esa pelea y nos inspira, y eso es vehemencia, mi hermano. Eso es vehemencia. Tal vez el enemigo te pudo sacar la madre todo este tiempo. Tal vez las circunstancias te apalearon, te botaron al piso. Tal vez los problemas te han sucumbido y te han derribado una y otra vez, pero el Señor te dice, proclama con vehemencia la palabra que te he dado. Proclámala con vehemencia. Una vez más levanta tu fe, una vez más levanta tu voz, una vez más levántate en fe y vuelve a creer al Señor. La película no se termina, tienes que terminar ganando la pelea. Tienes que terminar ganando la pelea ante la tormenta, ante la enfermedad, ante la crisis, ante los mismos demonios, ante la misma muerte. Saca tu fe, porque la fe es la que vence el mundo. La fe, nuestra fe en Cristo Jesús es la que vence la muerte.
Es Jesucristo nuestro Salvador el que nos dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es Jesús el que se ha comprometido con nosotros en fortalecernos en todo. Por lo tanto, es tiempo de activar y accionar nuestra fe. Isaías 41:10 te dice esto el Señor, y es el versículo lema de este culto de los jóvenes. No temas porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y dice que te esfuerzo. Ahí está nuevamente la vehemencia. Ahí está nuevamente la vehemencia. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Cierra sus ojos y mire sus circunstancias. Mire sus problemas. Mire sus anhelos. Mire sus deseos. Mire sus sueños. Y el Señor les dice: siempre te ayudaré. Levante sus manos al cielo y diga: Señor, gracias por tu ayuda. Sigue mirando sus sueños, porque el Señor les dice también: siempre te sustentaré. Mire su situación, mire sus crisis, mire los proyectos que tiene, los sueños, los anhelos. Y el Señor le está diciendo: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo.